Vamos a comenzar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Valdés. Bien, vamos a proceder entonces a la votación de este punto. Votos a favor de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valdés, aprobación de la modificación de esta relación de puestos de trabajo. Votos en contra. Abstenciones. Me siento profundamente disgustado porque no puedo entender que en el año 2014 se pague a unos trabajadores que hacen el mismo trabajo distinto salario. Y más lamentable todavía que esto fue todo a raíz de una denuncia de un sindicato que se dice de clase, Comisiones Obreras, que curiosamente coincidieron todos los portavoces del Ayuntamiento de Valdés en decir que efectivamente a todos les sorprendió que ese sindicato denunciara a los compañeros. Y no nos queda otra, no es que no estamos para nada satisfechos, nos sentimos profundamente decepcionados, pero no nos queda nada más que confiar en eso que comentaron, de que iban a intentar solucionarlo por la vía más rápida posible. En cualquier caso, quiero dejar claro que nunca vamos a ganar, o sea, nunca se va a equiparar totalmente, porque partimos de la base de que en el mejor de los casos ya vamos a perder 3.000 euros cada persona. El antiguo alcalde de Valdés, muy buenas palabras, pero a la hora de, efectivamente, como dijo el portavoz socialista, de recurrir, que habían pedido un informe a un prestigioso despacho de abogados, efectivamente, el señor Junceda dijo que había muchísimas posibilidades de que el recurso prosperase. Entonces, en ese momento, el sindicato Comisiones Obreras metió un escrito dirigido al señor alcalde en ese momento, diciéndole que si recurrían, que los demandaría por prevaricar y tendrían seguramente responsabilidad patrimonial. Más o menos que si presentaban un recurso que pudiera beneficiar a esos policías locales, podría perder, pues no sé, si tiene vivienda de su propiedad, su vivienda, etcétera. Esa línea sindical la llevaron a cabo también con el actual concejal de personal, que cada poco nos consta que le dice que tendría responsabilidad patrimonial si nos llegara a reclasificar a todos. O sea, este hombre actúa bajo la inquina, no actúa con ningún criterio sindical, más bien todo lo contrario, y desconocemos cuál es el motivo con un sindicato como Comisiones Obreras en Valdés. No quiero criticar la actitud en otros sitios, pero aquí va de esta manera contra los obreros. Y bueno, volviendo a lo mismo, intentando que los que hacen el mismo trabajo unos ganen más que otros. Quiero dejar bien claro que estamos profundamente agradecidos al concejal Balbino Suárez Cortina porque desde el minuto 1 nos apoyó, sin dudar ni un instante. Lo mismo digo también de la concejala no adscrita, que como se vio votó en contra. Y también, Pablo, respetamos la decisión que tomó, nos sorprendió mucho, sinceramente, pero bueno, allá él con su conciencia. Lo que nos comentaron desde el equipo de gobierno en 3-4 meses. La reforma de la ley consiste en que ahí hay un párrafo, una disposición transitoria que, bueno, pues como todas las leyes, ¿no? Depende de los abogados que las interpreten, así funciona. Lo que quedó claro, entre comillas, digo, que todos los ayuntamientos de Asturias están incumpliendo la ley. O sea, son todos ilegales menos el Ayuntamiento de Valdés, porque aquí todos los secretarios que pasaron, e incluso por lo que oí la secretaria actual, dicen que es lo correcto esto que acaban de hacer. Entonces hay que entender que legalmente todos los demás ayuntamientos de Asturias están ilegal. Desconozco si es que aquí vinieron los mejores profesionales del mundo o es... sí, desconozco, la verdad, porque como no se dio en ningún sitio, pues no sé, yo no sé lo que pasó aquí, no lo entiendo. No lo entiendo todavía hoy y llevo desde el año 2009 que nos reclasificaron hasta ahora que pasaron 5 años y es en el único sitio de Asturias que yo extrapolaría a toda España, porque cada comunidad hizo su propia ley de reclasificación de policía local. Concretamente, un compañero que vino a una permuta de Murcia, allí ya la habían hecho en el año 1998. Aquí en Asturias se hace en el 2011
Y no pasó nada en ningún sitio de España, nada más que aquí en Valdés. Debe de ser que es un municipio muy importante y que, bueno, no sé, no entiendo. O sea, porque aparte de reclasificarse policía local, hay otros grupos, otros colectivos como guardería rural, o sea, bomberos, hay un montón de colectivos que están todos reclasificados y no hubo ningún problema. Y como decía la ley, un curso hecho al efecto. Ese curso se hizo. Como quedó muy claro, fue un defecto de forma la sentencia, pero no hablaba la sentencia nada de que si el curso valía o el curso no valía. Aquí hay unas personas que se atribuyen la capacidad y la cualidad de poder decir que el curso vale o no vale, cuando en el resto de Asturias pues no pasó en ningún ayuntamiento eso. El curso en ningún momento dice que tenga que ser homologado por ninguna universidad. No es un curso que quiera decir que equivale al bachiller superior, que es el requisito ese. Es un curso para integrarse, porque de alguna manera, para que nos entendamos, esta ley de coordinación ahora dice unas funciones que tenemos que hacer los agentes de la policía local. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora los que quedamos fuera de esa ley? ¿Qué funciones vamos a tener? Me pregunto, alguien me las tendrá que decir, porque yo creo que si no nos van a aplicar esa ley, las funciones tampoco nos las aplicarán. Entonces, no sé, nos dejan ahí en un limbo que no sé quién lo resolverá. Añadir que además en esta situación, de 1000 policías que hay en Asturias, 994 están reclasificados, quedan 6 sin reclasificar, que son en Valdés, es decir, 994 a 6, la diferencia. Y 390 con el título ese, que aquí en Valdés dicen que no valen, hay 390 en Asturias, aproximadamente alrededor del 40%, vamos. A Sipla ahora no le queda otra salida que impugnar el acuerdo, en base a de que el tema de la reclasificación se convocó la mesa general, como es preceptivo, pero también había que haber convocado previamente la mesa general de funcionarios, puesto que el acuerdo de la reclasificación se llevó en un único punto de orden del día y era solo de funcionarios. Entonces no puede ser tratado en la mesa general únicamente, tiene que ser tratado en la mesa general de funcionarios. Con lo cual se saltaron esta norma y entonces, bueno, vamos a impugnar el acuerdo y suponemos y esperamos que el juzgado nos dé la razón. En la RPT iba englobado todo el conjunto en cuanto al resto de personal del ayuntamiento, funcionarios y demás. Nada tengo que decir porque hay que reconocer el trabajo de todos estos obreros y este personal funcionario y demás. Yo voy en contra de la reclasificación de esta forma de la policía municipal, porque esto ya viene desde viejo. Yo me acuerdo que el día que en una comisión informativa gobernando el Partido Socialista yo apoyé esta propuesta de reclasificación y algunos que estaban ahí pues casi que me comen. Y ahora, pues bueno, llega a este punto y voto en contra de hacer la reclasificación así, porque los culpables aquí está bien claro quién fueron. Desde un sindicato, el señor Carlos Adauti Iglesias, del Partido Popular, y el señor Modesto Vallejo, de Foro. No hay otros culpables aquí. Este lío que hay montado en el Ayuntamiento de Valdés, de reclasificación de la policía, y la tensión que hoy se vive, tiene sus nombres, no hay más. No hay por dónde buscar más nada ni echar culpas a nadie. La reclasificación estaba bien hecha y está hecha en toda Asturias. Solo hubo el problema en Valdés, que alguien me lo explique. Y encima quien pudo solucionarlo, que vuelvo a repetir, Carlos Adauti Iglesias y el señor Vallejo, no lo hicieron. Porque claro, no hace muchos días que a mí me dijo un señor que cuando hay que hacer una tortilla hay que romper los huevos. Y en algunas situaciones hay que romper los huevos si se quiere hacer la tortilla. No hay más nada que explicar, es así. Ellos no recurrieron, porque hay otro dicho también que habla con mucha claridad, no se puede estar en la procesión y tocando las campanas. Tienes que tener claras las ideas, y la claridad que había aquí era que si hubiese presentado el recurso, hoy no tendríamos este problema aquí.
no lo habría y estaría todo ya de una vez aclarado. No lo hicieron y así ahora las consecuencias las tenemos aquí, no hay nada más, no hay otra cosa. Yo no es que haya votado con el PSOE, he votado con quien lleva en este caso la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo. Creo que es claro e importante dejar entrever lo que se comentó aquí con relación a la clasificación de la policía, que era el punto importante. Pero es que primero de todo esto hay que tener una modificación de relación de puestos de trabajo que nosotros, como he dicho en el pleno, la habíamos dejado ya avanzada en un 75% aproximadamente. Dentro de eso iba a ir obviamente también lo que era la reclasificación de la policía, siempre y cuando ateniéndonos a la ley que en ese momento y la que hoy aquí con los informes que presentó la secretaria en este caso, se dejó muy claro que los policías que no tienen la titulación, pues de momento, a expensas de que haya una modificación, como bien he dicho, por parte del Partido Popular que está trabajando con el CIPLA, se puede llegar a cabo y a buen término y a buen fin para que las personas que quedan fuera de esta reclasificación puedan ocupar pues la clasificación que les corresponde. Pero lo importante de todo esto es que aquí estaba claro que el año que podía generar el no aprobar esta modificación, vuelvo a decir, porque quiero ser coherente con lo que he dejado en marcha. Si fuera votar en contra sería un incoherente y desde luego no me he metido en política, por lo menos a sabiendas ser incoherente. Lo importante de todo esto es que si esto no hubiera sido adelante, la reclasificación de la policía, todo el paquete de los 16 aproximadamente policías municipales que hay estarían todos sin reclasificar. Por lo tanto, y luego el resto de personal que tampoco tiene por qué tener culpa de esta situación. Y creo que el voto era lo más lógico y lo más común para votar a favor. La sentencia vino en el año 2013, creo que recordar que fue en marzo. Hay un informe del señor secretario en ese momento donde dice claramente que no aconseja recurrir la sentencia. Por lo tanto, no se recurrió. Acto seguido se empezó a hacer el papelero, la burocracia que lleva tiempo, obviamente, para empezar a hacer la reclasificación de prisa y corriendo de la policía y aprovechar a hacer la reclasificación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valdés. Obviamente no hubo tiempo, pero efectivamente no se recurrió en base a un informe que había del señor secretario. Bueno, parece que los buenos son, los que votaron a favor son buenos. Y los que votaron en contra también son buenos, como el señor Balbino Suárez. Y los que nos abstuvimos somos los malos. Yo creo que me parece que somos los únicos que somos consecuentes con lo que decíamos antes y lo que mantenemos ahora. Y ahora mismo, ellos, el Partido Socialista, con esta modificación, lo que ocurre es que si antes, si ahora es legal, antes no lo era, porque es absolutamente diferente. Antes quería reclasificar a esos señores con unos cursos y ahora ya resulta que ahora dice que no vale. Bueno, pues entonces, si ahora es legal, antes no era legal. Además de otras muchas cosas, ya lo dijimos, por ejemplo, pues que Comisiones Obreras, bueno, pues de alguna forma vaya en contra de sus propios trabajadores, no es normal. Otra cosa, con los mismos cursos y con la misma formación de los guardias de aquí, de los policías de aquí, bueno, pues se reclasificaron en otras zonas, sin ir más lejos, en Navia. Bueno, hay una serie de incongruencias que nosotros no estamos dispuestos a consentir y, bueno, por eso simplemente nos hemos abstenido. Nosotros siempre decimos que dicen que lo van a solucionar, todo lo van a solucionar, es vender humo, todo lo solucionan, van a solucionar el tema Valdesana, tenían negociaciones, ahora están en negociaciones también con no sé quién. Bueno, es todo prometer, hacer, pero después en el final no hacen absolutamente nada, ¿no? Venden humo, que lo saben vender muy bien, es cierto, no solamente lo hacen en este concejo, sino lo que lo hacen en todo el país. El Partido Socialista lleva muchos años, bueno, pues vendiendo ese humo y piensa que la gente va a seguir tragando y la gente ya está cansada de la película de prometer y después no hacer nada. No recurrimos, además no es cierto lo que decían, yo nunca hablé con el señor Junceda, nunca hablé, que a mí me decían que yo iba a tener una conversación con el señor Junceda, no es cierto el informe que tenía, porque el informe de Junceda al final decía que, bueno, que éramos nosotros, sobre todo el equipo de gobierno, el que debíamos de decidirlo de alguna forma. El único informe concluyente que yo tuve en aquel momento era el de mi secretario, y fue el que respeté y ahora me da la razón. Esto de ahora mismo hubiera ocurrido, se recurra o no se recurra, porque aunque yo hubiese recurrido, al final hubiera surgido este tema, este debate que estamos ahora haciendo y esta reclasificación hubiera salido. Y se hubiera perdido tiempo, lógicamente. Si de nosotros dependiese pues, poder solucionar la problemática de estos guardias, de estos policías locales, lógicamente lo íbamos a hacer, pero si es que hablaban de caza de brujas, yo nunca tuve, ¿qué caza de brujas? ¿Pero qué voy a tener yo en contra de mi policía, que yo siempre dije que era mi policía? Yo no tenía absolutamente nada con ella, yo quería que se cumpliera la ley. Y si ahora se cumple la ley,
quiere decir que antes, cuando la presentaron en el 2009, el Partido Socialista no se cumplía la ley, porque son distintas, y ahora se cumple, antes no se cumplían, y bueno, este era, pues eso, lo tenían, pues era de las cosas que tenían embarradas, absolutamente embarradas, el Partido Socialista, y bueno, a ver ahora cómo sale. Yo, la verdad es que los policías me temo que vayan a tardar mucho en reclasificarse, si alguna vez se reclasifican. Yo creo que en ese punto hay cosas que son evidentes. Primero, el compromiso claro, pero claro, de solucionar este problema que tiene el caso concreto de la reclasificación de la policía local. Hemos hablado con ellos el otro día, el último día, y hay un compromiso claro. Lo que pasa es que también tenemos que mirar el expediente, y el expediente es también evidente. Hay unos informes jurídicos muy claros, hay unos informes económicos muy claros, se han negociado con la mesa, y eso está... Evidentemente tiene que ser así, es absolutamente legal y tiene que ser ese procedimiento. Lo que sí es cierto es que hay unas sentencias, hay que cumplirlas, y estamos haciendo todo el esfuerzo, o vamos a hacer todo el esfuerzo, y creo que hemos encontrado algún camino vía homologación de curso que pueda en el mayor plazo de tiempo posible solucionarlo, y tenemos que responder a esa necesidad. Lo que sucede es que también tenemos que llevar la RPT adelante, esas modificaciones que afectan a mucho personal, y también, por supuesto, tenemos que reclasificar a los que por sentencia tienen que reclasificarse. Y eso tenemos que ser claros. Sí que es cierto que creo que había que haber recurrido no sé quién, si propios sindicatos, si la propia administración, ese recurso hubiera seguramente salvado esta situación. Y tenemos que tener en cuenta que el Principado tiene que oírnos a nosotros, a la policía local y a todos los componentes de este pleno, porque es una patata caliente que está ahí y que hay que resolver. Y no tienen ninguna culpa ni ninguna responsabilidad los policías que han quedado sin reclasificar. Hay una sentencia, ha habido un recurso, cuando se inicia el procedimiento de reclasificación con acuerdo a la ley, hay un curso que se realiza y hay un recurso que presenta un sindicato de Valdés, y ese recurso pues va adelante y el juez lo estima y automáticamente paraliza la reclasificación. Y ahí estamos en otro momento. Y ese otro momento es cuando los recursos de no reclasificación, tanto del jefe de la policía local como de los trabajadores de la policía local que no cumplen ese requisito, queda completamente paralizado. Y ante esto no tenemos alternativa más que reclasificar, cumplir la sentencia, reclasificar a los que tienen que reclasificarse, dejar sin efecto la reclasificación anterior y solucionar el problema. Y el problema es buscar encaje en diferentes apartados que estamos trabajando con administraciones públicas del Principado de Asturias, Dirección de Justicia, Federación Nacional de Concejos, y ahora mismo estamos intentando que Educación también vincule estas circunstancias para intentar ver cómo se puede homologar de la mejor forma posible. Hemos encontrado, como decía, un camino que vamos a explorar, pero no obstante vamos a reunirnos con más sindicatos para intentar ver qué otras alternativas se encuentran desde la Administración, que es la que promovió esta ley y que las consecuencias han sido negativas aquí en Valdés, porque con las mismas circunstancias se ha reclasificado en el resto de Asturias. A mí me parece que es un posicionamiento claro, será una forma de intentar solucionarlo. El acuerdo de el recurso se va a dirigir sobre todo a la no reclasificación de estos que están en ese posicionamiento, y lo entiendo perfectamente, porque es una situación en la que lamentamos profundamente que haya 5 trabajadores, no sé, 5 o 6, que quedan en esas circunstancias. Es que es tremendo que haya esta desigualdad tan grande. Evidentemente tienen todo el derecho del mundo a recorrer ese camino, y puede ser un intento de solución más a futuro. Cuando se han hecho las modificaciones de la RPT nunca se han llevado bien. El equipo anterior tampoco lo hizo así. Y además hemos estado hablando desde la Comisión Informativa y en reuniones con la Secretaría, y nos ha dicho que jurídicamente son trabajadores del Ayuntamiento y van en el mismo paquete, y por lo tanto no procedía a hacer esa división, porque son al fin y al cabo modificaciones de la RPT en diferentes aspectos, y lo hemos consultado. Nunca se ha hecho así, como digo, y el informe jurídico nos lo dijo la Secretaría que tampoco debería hacerse. Yo creo que independientemente de eso teníamos mayoría absoluta, y como el voto en la aprobación de la RPT no necesitaba mayoría absoluta, bastaba con 8 votos en el caso del voto de calidad del alcalde. Lo que sí, ahí son 2 cosas. Primero, lo que ha hecho el concejal de Uras, pues lo ha manifestado, hemos hablado durante toda esta semana y de su posicionamiento, le hemos dicho, Balbino, tú tienes que votar, o tiene que votar como estime oportuno, en relación a lo que piensa realmente, y todos compartimos mucho de su preocupación, porque efectivamente lo que estamos diciendo, que queda parte de esa policía sin reclasificar, y somos consecuentes, entendemos muchas cosas, y yo creo que también puede servir de elemento de fuerza y de presión para ver que hay elementos que están opinando de esa manera tan clara. En cuanto a la relación de mi compañero, lo hemos hablado, como había comentado el tema de comunicación, lo hemos tenido una reunión, hemos hablado de los puntos, hemos debatido
debatido, hablado y bueno, se ha visto que la interpretación ha sido la correcta y por lo tanto pues adelante con el procedimiento. Yo creo que se ha demostrado hoy que no hay crisis en el equipo de gobierno porque solamente se ha votado un apartado, además haciendo referencia a un apartado que es la reclasificación de la policía local, por lo tanto no hay crisis en ningún tipo. Y quede claro también que precisamente tiene que ayudarnos todas esas diferencias que se manifiestan en la reclasificación de la policía local, ayudar a solucionar el problema. Porque rectificar es de sabios, y no quiero decir que yo sea un sabio. Yo, como dije aquí en el Pleno, tuve una reunión con los compañeros del Grupo Municipal Socialista y digamos que me pusieron al día en cuanto a lo último que había y que aún todavía no estaba en el expediente de cuando yo lo había fotocopiado. Y eso último, repito, fue pues que se celebró una reunión con los policías afectados que no entraban o que no entraron en la modificación de la relación de puestos de trabajo y que se les prometió que se buscarían soluciones lo más rápida posible y por supuesto que sean satisfactorias para que queden igualados a el resto de sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, pues en vista de que la solución está o se va a adoptar a corto plazo o a medio plazo, dependiendo, como bien dijo, aclaró el señor alcalde, de que incluso puede ser que haya que ir a una modificación de la ley en el Parlamento Regional, pues bueno, yo al mismo tiempo que él lo pidió a todos los grupos políticos presentes en este ayuntamiento y que tengan representación parlamentaria en la Junta General, que bueno, se adhieran a esa futura modificación de la ley, si es que hace falta llegar a ella, para que el Parlamento Regional modifique la ley y no solamente se legalice la situación de estas 6 personas que están aquí en el ayuntamiento, que quedan pendientes como funcionarios pendientes de reclasificar, sino que se legalice la reclasificación del resto de los policías municipales de toda Asturias, que bueno, visto los informes que tenemos y visto las informaciones, yo dudo que estén legalmente reclasificados porque tienen el mismo problema que los de aquí. Sí se reclasificaron, pero ¿y si se reclasificaron en falso? Pues bueno, con esta medida de aclarar la situación y dar legitimidad a la reclasificación que se le propone desde el Ayuntamiento de Valdés, yo creo que también se puede legalizar o dar soporte técnico y dar soporte legal al resto de policías de toda Asturias que están en las mismas condiciones que los de aquí. Lógicamente, los policías están en su derecho si consideran que deben recurrir el acuerdo plenario de hoy y como ya hizo un sindicato en su momento, que también recurrió otro acuerdo plenario en el 2009, si el juez les da la razón, pues lógicamente el ayuntamiento podrá también recurrir la posible sentencia que pueda haber condenatoria para el ayuntamiento, si es que la hay, y al final, cuando haya una sentencia firme, lógicamente tendremos que acatarla, sea en el sentido de que se les dé la razón a los policías municipales que quedaron ahora fuera, o sea que la sentencia se la dé la razón al ayuntamiento. Habrá que acatarla y actuar en consecuencia. No me he sometido a la disciplina de partido porque en ningún momento se me recordó que tenía que someterme a tal disciplina. Yo creo que se me convenció de que era la mejor opción, porque efectivamente si hoy hubiera sido negativo el voto no solamente de los policías, sino del resto de los trabajadores municipales y no se hubiese aprobado esto en el Pleno, pues quizás a lo mejor serían otras personas las que recurrieran el acuerdo y podría tener consecuencias no solamente para los policías que quedaron hoy reclasificados, sino para todos y para el resto de los de Asturias, porque si hay una sentencia negativa en ese sentido, puede tener repercusión para mucha gente de todo el Principado.